Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, papá, porque tú eres bueno, porque tú has mostrado tu fidelidad y nos has hecho, Señor, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú has mostrado, Señor, tu gloria a favor nuestro y nos has hecho, Señor, tomar la victoria en medio de las circunstancias para que nosotros podamos saber y sentirnos seguros en lo que tú quieres para nosotros. Bendice, Señor, este momento y este tiempo en tu presencia, de manera, Señor, que tu palabra pueda hacernos, Señor, a nosotros entender los principios espirituales para que nosotros estemos firmes y fortalecidos en Dios, de manera que podamos alcanzar el propósito en nuestras vidas, para que seamos más, Señor, conforme a tu plan y a tu diseño perfecto, Señor, siendo transformados por el poder de tu gloria manifiesto en nuestras vidas, en nuestros momentos de debilidad, Señor, porque tú nos llamas fuertes cuando somos débiles. Tú nos llamas ricos, Señor, aunque fuésemos empobrecidos. Tú nos llamas sabios, Señor, aunque fuésemos lo más necio y vil de este mundo. Tú eres Dios en nuestras vidas que transforma nuestra existencia y que nos hace mejores cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra fluya y cumpla el propósito por el cual nosotros nos reunimos en este lugar. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Bien, hoy quiero hablarles acerca de nuestras debilidades. Hace 8 días hablábamos de tener un corazón completo para Dios, de que nuestro corazón fuera íntegro, de la importancia de no dejarnos llevar o autoengañarnos porque el corazón diga que todo está bien. Si Dios pesa nuestro corazón y Dios analiza nuestro corazón y revisa nuestro corazón, recordemos que Él lo va a pesar, Él lo va a medir, pero también lo va a juzgar. Y entonces, en base a su justicia es que nosotros somos presentados delante del Señor, no nuestra propia justicia. Pero entonces hay algo que nosotros debemos entender respecto a nuestras vidas y es nuestras debilidades. Porque aunque no querramos tener debilidades, están ahí las debilidades. Y esas debilidades son las que nos hacen flaquear, doblegarnos, perder la fe, amedrentarnos, tener temores, inseguridades y muchas cosas que en lugar de permitirnos avanzar, nos retroceden. Si nosotros no entendemos que existen debilidades y nos autoengañamos otra vez en nuestro corazón, creyendo o pensando que estamos bien, que no necesitamos, que todo marcha de maravilla y que no hay problema y que todo está bien, si nosotros nos autoengañamos creyendo que todo está muy bien, entonces vamos a padecer o vamos a sufrir el engaño de las debilidades, donde las propias debilidades nos hacen creer que somos autosuficientes. Y es aquí donde tenemos que aprender a conocerlas y saber cómo superarlas. Porque aunque están ahí, no significa que deben de permanecer todo el tiempo o que nos deben de llevar a un fracaso continuo o un fracaso constante en nuestras vidas. No, tenemos que fortalecernos y ser mejores cada día. Tenemos que ir cambiando nuestras vidas cada día. Y el domingo hablábamos precisamente de ese cambio, del cambio que debemos anhelar. Y entonces para poder anhelar un cambio, para poder buscar este cambio y superarnos de lo que éramos antes, tendremos que identificar nuestras debilidades. Y el saberlas y el conocerlas nos va a permitir a nosotros confiar en el poder de Dios para poderlas cambiar. Ok, dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 12. Este es un texto que seguramente usted ya conoce y que ha oído y leído en muchas ocasiones. Así es que vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 1. Cuando llegue ahí me dice amén. 2 de Corintios capítulo 12. Ok, dice la Escritura, ciertamente no me conviene gloriarme. Y si usted puede subrayar eso, subráyelo. Si le gusta subrayar su Biblia, puede subrayar eso.
Solamente esta frase podría a nosotros marcar una diferencia en nuestra actitud. Dice el apóstol Pablo, ciertamente. ¿Qué significa ciertamente? En verdad. Se los puedo asegurar. No hay mentira en esto. Esto es verdadero. Puede estar seguro de que esta palabra es cierta. Y dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme. Y el mundo nos ha enseñado a que nos conviene gloriarnos. Echarnos porras, pararnos el cuello, decir que nosotros lo hicimos, que si está bien es porque nosotros lo hicimos, que si funcionó es porque nosotros lo logramos, para quedar bien con los demás y presumir todo lo que hacemos. De hecho, muchas cosas de las que hacemos a veces las queremos hacer para que los demás nos vean. Pero por eso hablábamos hace 8 días, hablábamos de ser íntegros en el corazón y de hacer las cosas por las razones correctas, nunca con doble intención, porque al final de cuentas cosecharemos lo que nuestro corazón procura o busca. Entonces el apóstol Pablo dice, no me conviene gloriarme. Y eso nos debe de quedar claro a nosotros, no nos conviene para nada. Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice el apóstol Pablo, hay algo que existe en mi vida, que yo recibí de parte del Señor, que tengo en mi corazón y en mi alma, que tengo que decirles, que tengo que comentarles a ustedes, porque sí hay razones para gloriarme, pero no me conviene hacerlo. Aunque las haya, aunque existan estas razones, no voy a gloriarme por ello. Y entonces dice el apóstol Pablo, por eso vengo a las visiones y revelaciones del Señor. Esto es una visión y una revelación del apóstol Pablo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué es lo que recibió Pablo? Palabras inefables, inexplicables, palabras infalibles que no tienen falla, palabras que son verdaderamente ciertas y que en esas palabras no existe ninguna sombra de duda o de incredulidad o de falsedad, sino que todo lo que Pablo recibió, bueno, él dice otro hombre, que dice que conozco a otro hombre, en realidad está hablando de una tercera persona porque se trata de él mismo. Dice, conozco un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu, pero fue llevado al paraíso y estando en el paraíso, estando allá, le fueron dadas tantas revelaciones que incluso el hombre no puede expresar. Pablo recibió tanto en el cielo y vio tanto en el cielo, conoció tantas cosas que él dice, es que no las puedo expresar. No tengo el modo de poderlo expresar para poderles hacer entender. Y no es que Pablo no supiera cómo, o que Pablo no hubiese entendido lo que vio, sino lo que Pablo no podía era explicarle a los hermanos de manera que ellos no entraran en confusiones y que se hicieran ideas erróneas o pensamientos vagos. Mire, si el ser humano, sin tener mucha revelación y mucho entendimiento, se hace imágenes del cielo y se hace ídolos de cosas que están en el cielo, y así hacen una falsa religión y crean una idolatría en sus corazones. Imagina si Pablo hubiera escrito en la Biblia todas las cosas que vio en el paraíso. ¿Cuántas religiones no existirían a causa de estas revelaciones de Pablo? Si con estas cosas que son fáciles de explicar y entender, bueno, en el espíritu, son fáciles de explicar y entender en el espíritu, las cosas que no son fáciles de entender y explicar, ¿cuántas confusiones no hubieran caído o surgido en el corazón de los hermanos por causa de que Pablo lo puede entender él, pero cómo expresarlo para que los demás no se confundan? Entonces, las cosas espirituales no tienen que ser para confusión, tienen que ser para crecimiento espiritual. Y tienen que ser tan claras y entendibles que nosotros no tendríamos que andar buscando cosas en el cielo que puedan explicarnos lo que va a pasar o lo que viene, si todavía no podemos comprender o entender lo que está escrito en la palabra. Tenemos que entender lo que está escrito en la palabra para poder entender lo que viene en el tiempo postrero y poderlo recibir en el espíritu de manera que podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros. Y Pablo dice, no se los puedo expresar con palabras, sin embargo, esto es real. Hay un hombre que fue al cielo, no sé si en la carne o en el espíritu, eso no lo puede explicar Pablo, porque bien pudo haber sido en la carne, porque él se sentía en la carne, quiero decir, él podía verse en el cielo,
podía saber que estaba ahí, pero no podía explicar si era en la carne, puesto que todo lo que él explica acerca del cielo, él mismo dice, es que no se hiciera en la carne, porque no podemos estar en la carne en la eternidad, tenemos que ser glorificados. El mismo Señor en un cuerpo carnal, no puede ser un cuerpo corruptible, porque tenemos que estar en un cuerpo incorruptible. Por eso no entra en esa discusión de cómo entró allá en el cielo. Dice, no lo sé, eso Dios lo sabe y nos lo explicará algún día en su presencia, cómo es que me llevó allá. Pero dice el apóstol Pablo, pero de algo estoy seguro, eso pasó. Y se recibieron tantas cosas y se vieron tantas cosas en el cielo y hubo tanta revelación del cielo que no lo puedo explicar. No tengo palabras y dice, y no hay hombre que tenga modo de expresar lo que se vio. Y entonces viene otra parte que el apóstol Pablo dice, versículo 4, versículo al final del 3 dice, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El apóstol Pablo dice, esta revelación maravillosa, de hecho usted puede leer las cartas de Pablo, y cuando explica las cuestiones espirituales como la venida del Señor, la cuestión de la gracia, la redención y la salvación por medio del arrepentimiento, el favor de Dios, la perseverancia en Cristo, la conquista de la corona que tendremos para la vida eterna que Dios nos dará. Son cosas que el apóstol Pablo explica, y cuando las explica, yo no he encontrado en estos textos que el apóstol Pablo diga, y esta es la revelación que el Señor me dio en el paraíso acerca de esto. El apóstol Pablo no menciona esto. Este es el único pasaje donde el apóstol Pablo habla y expresa acerca de esta revelación que recibió en el paraíso. Es el único pasaje donde lo expresa. Los otros textos, en todas las cartas que el apóstol Pablo escribe, solamente explica el caminar y el andar de la vida de fe del creyente aquí en la tierra, y cómo podemos perseverar para conquistar nuestra salvación y llegar a la vida eterna con Cristo. Y cómo es que esto sucede, el poder del Señor, la gracia, el favor, la misericordia, la redención. Todo esto Pablo lo explica, pero no dice, en otros textos, no he encontrado en otros textos que el apóstol Pablo explique, esto me lo reveló el Señor hace 14 años, como lo dice aquí. Porque el apóstol Pablo no quería gloriarse de esa revelación. El apóstol Pablo sabía que había recibido esa revelación, la tenía clara él, no la podía expresar con palabras. Dice, no hay hombre que tenga palabras para expresarlo. Y a él le queda claro y busca la forma de transmitir este conocimiento y esta revelación que había recibido de parte del Señor. Pero todo esto que el apóstol Pablo explica en estos textos, el apóstol Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo quiere llegar a un punto. No, el punto a tratar de Pablo no es la revelación extraordinaria que recibió en el cielo. Ese no es el punto a tratar. De hecho, dice Pablo, si algo pudiera gloriarme acerca de esta revelación, es acerca de ese hombre que subió al paraíso y recibió esta revelación. Pero yo no me estoy gloriando de ese hombre, porque no sé ni la condición por cuál o por qué razón Dios me llevó hasta el paraíso. Solamente fue su gracia. Yo no puedo decir fue por mis méritos, o porque ayuné tantos días y tuve tanto tiempo de ayuno y oración, o porque era un hombre consagrado para Dios, o porque me debilité tanto en la carne que el espíritu se fortaleció y entonces pude entrar al paraíso. En vida, no en muerte, en vida, y ir y venir y contarles lo que vi. Dice el apóstol Pablo, no tengo que gloriarme en mis capacidades por haber logrado obtener esta revelación. No me puedo gloriar de eso, pero sí me puedo gloriar de mi debilidad, porque en mi debilidad es que yo comprendí que fue solamente la gracia de Dios lo que me permitió tener todas estas revelaciones. Y entonces el apóstol Pablo explica, y el punto es la causa de su gloria, y separa, por eso habla en una tercera persona, hablando de otro hombre como si no fuese él, diciendo, conozco a un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu, pero recibió esta revelación y puedo gloriarme en ese hombre.
Pero no puedo gloriarme en mí mismo porque yo no tengo ningún mérito que me haya hecho merecedor de esa revelación tan grande o esa oportunidad de poder ir al cielo en vida y venir otra vez aquí a la tierra y contar todo eso. No me puedo gloriar en todo eso. Quiero dejar un punto antes de seguir con la siguiente parte, hablar de las debilidades. Quiero dejar en claro un punto. Yo creo que algo que tenemos que hacer de todas las cosas y de todas las revelaciones y de todas las gracias y favores y dones que Dios nos ha dado no son causa de gloriarnos. De hecho, son causa para darle gloria a Dios. Es una razón más por la que podemos darle gloria a Dios. Si algo podemos hacer, si en algo podemos bendecir a alguien, si en algo podemos servir al Señor, no es causa para gloriarnos. Este domingo que viene, como les dije el domingo pasado, quiero hablarles del honor y de la gloria. Pero no podemos nosotros alcanzar honor y gloria por nuestros propios méritos. No debemos nosotros anhelar honor y gloria por nuestros propios méritos. El apóstol Pablo fue uno de los más grandes apóstoles. Incluso, en mi opinión personal, creo que fue el que más cosas hizo y que más labor realizó en la iglesia del primer siglo. El mismo apóstol Pablo, en un texto ahí medio escondido, deja dicho, he hecho más que todos. De todos los apóstoles, he hecho más que todos los apóstoles. Porque llegó a otros lugares donde los apóstoles no se atrevían a ir. Después de la predicación de Pablo a los gentiles, fue que los otros apóstoles se atrevieron a salir de su área de confort, de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y salieron a los confines de la tierra, conforme el Señor Jesús les dijo que lo hicieran. Hace poco escuchaba en el radio a un historiador, el sábado lo escuchaba, a un historiador que le da gusto por la lectura, y algo que comentaba, y decía, no está corroborado, pero una de las teorías de la Iglesia Católica, que no está comprobada y que no tiene certeza de que sea así, es que se dice que Tomás vino a México, a América, y fue Tomás el que predicó en América antes de la venida de los españoles. Por eso la profecía de Quetzalcóatl, el hombre barbado. Yo soy de la teoría de que fue Jesús, pero bueno, ellos dicen que fue Tomás, porque Tomás se había ido al lado de la India y que por ahí salieron unos barcos para América y que por eso cuando llegaron los españoles había templos, y eso ya se los había dicho yo. Había templos donde no había ídolos, donde no había sacrificios humanos, donde no se hacían sacrificios de animales y que se adoraba al Dios de la plenitud del cielo. Y que esperaban la segunda venida de Quetzalcóatl, este profeta, esta serpiente emplumada de la que hablaban, que era un hombre barbado de tez blanca que vendría de los mares para predicar o para enseñar una nueva forma de adorar al Dios verdadero. Esto ya existía antes de que llegaran los españoles, ya existían esos templos, ya existían esos grupos de adoradores que tenían este tipo de fe. Y algunos, yo escuchaba el sábado que algunas teorías son de que era Tomás el que vino y predicó aquí en América acerca de este Dios soberano de todo el universo. ¿Por qué les digo esto? Porque Tomás, antes de salir de su área de confort, que era Jerusalén, Judea y Samaria, Pablo no había predicado a los gentiles, y es hasta que Pablo sale y empieza a predicar a los gentiles y la iglesia dominante, perdón, no la iglesia dominante, no, la iglesia matriz, la iglesia principal de los cristianos, que era el consejo de ancianos de cristianos que estaban en Jerusalén, hasta que vieron que se manifestaba el Espíritu Santo entre los gentiles, fue que empezaron a salir los apóstoles. Y luego vino la persecución de la iglesia y con mayor razón salieron del área en la que se encontraban antes. Pero fue por causa de que Pablo se atrevió. Entonces, Pablo tenía algo que sí se podía gloriar. Pablo tenía muchos méritos por los cuales gloriarse y sentirse, pues, digno de ser aplaudido, o digno de ser reconocido por lo menos de toda la labor que había hecho. Pero Pablo dice, no tengo que gloriarme en mí mismo, no hay nada que yo pueda valorar en mí mismo, de lo que yo diga me puedo gloriar. Incluso en alguna de sus cartas le dice a la iglesia, creo que es a los Gálatas, no me recuerdo bien ahora, pero le dice, mi corona o mi gloria son ustedes. Ustedes son mi corona y mi gloria. Pablo decía, si algo puedo decirle al Señor que hice, fue poderlos llevar a ustedes a Cristo. Esa es el único aplauso que quizás Pablo pudiera haber pensado que podía recibir en esta tierra. Pero ese punto es importante para nosotros, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, que hemos hecho, que hacemos ahora y que haremos después, no son dignos de aplausos, no son dignos de gloria, no son dignos de sentirnos
merecedores de algo. En realidad tendríamos que pensar que eso que hicimos, siervos inútiles somos, porque eso es lo que teníamos que hacer. No hicimos más de lo que teníamos que hacer. Si logramos ir y evangelizar a alguien, orar por alguien, predicarle a alguien, hacer algo para el Señor, si logramos hacerlo, pues siervos inútiles somos porque no hicimos más que lo que teníamos que hacer. No hay algo más extraordinario que hayamos hecho, no hay algo sobrehumano o sobrenatural que hayamos hecho en nuestros propios méritos. Si lo hemos alcanzado, si lo hemos hecho, ha sido solamente por la pura gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Y entonces es ahí donde Pablo entra a la siguiente parte, donde él dice, si en algo puedo gloriarme, es en mis debilidades. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Pablo se gloría en sus debilidades? Y cuando nosotros pensamos en debilidades, ¿qué es en lo que pensamos? Cuando pensamos en debilidades, pensamos en nuestros pecados. Esas no son debilidades. Debilidades es la falta de capacidad para hacer algo. Cuando la Biblia se refiere a una debilidad, se refiere a la falta de capacidad para hacer algo. La debilidad no es el pecado que practicamos. Pablo no estaba diciendo, me glorío en mis pecados. Pues imagínense qué absurdo de Pablo cuando habla y predica acerca de renunciar y apartarse de la vida de pecado, y resulta que Pablo se siente feliz porque comete pecados y en eso se siente dichoso. Sería absurdo de la enseñanza y la predicación de Pablo. Pablo no está hablando de que se siente bien por los pecados que cometió o por las faltas que tenía delante del Señor. En realidad Pablo se siente bien porque cuando él no era capaz de lograr algo, Dios se manifestaba con poder. Y Dios hacía que su poder se manifestara en Pablo, y entonces Pablo podía hacer algo que parecía imposible para Pablo lograr. Predicar ante una multitud, liberar a un endemoniado, sanar a un enfermo, resucitar a un muerto. Pablo decía, eso yo no lo puedo hacer. Sin embargo, Dios, obrando a través de él, se manifestaba con poder y gloria, y Pablo podía ver la manifestación extraordinaria del poder de Dios. Por eso los primeros versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice, no me tengo que gloriar en esta revelación en el cielo o esta llevada al paraíso de parte de Dios. Yo no me puedo gloriar en eso. No puedo gloriarme porque no fue algo mío, no fue algo que yo hice, fue algo que Dios hizo en mí. Y lo hizo en este hombre. Y cuando habla Pablo en tercera persona es porque él dice, yo no sé qué Dios vio en este hombre que se llevó al paraíso, no lo sé. Por eso solamente Dios lo sabe. ¿Cómo fue que si lo hizo en el espíritu o en la carne, en el cuerpo, perdón? No sé cómo es que lo llevó, pero Dios lo hizo y él solamente sabe por qué lo hizo y cómo lo hizo. Por eso Pablo no se gloría de eso, no toma eso como algo de que gloriarse. La revelación de la palabra, la revelación del final de los tiempos, la revelación del paraíso, toda revelación que pudiéramos recibir de Dios, no es algo en lo que nos podamos gloriar, es algo que Dios permitió que viésemos. Es como un profeta cuando da una palabra profética y la palabra profética se cumple, nos dice, wow, qué profeta tan acertado y tan atinado que soy, le doy a todas las palabras proféticas. Todo lo que profetizo se cumple. Sería una vanagloria de ese profeta pensar que todo es por su mérito. Cuando en realidad la palabra profética viene de parte del Señor. Toda palabra profética nace en el corazón de Dios. Y si Dios considera a un profeta como apto o digno de recibir esa revelación profética, no es por el mérito del profeta, es por la gracia y la necesidad de parte de Dios para que esa palabra sea escuchada. Entonces, no hay algo en lo que nosotros nos podamos sentir dignos de recibir aplausos o alabanzas por algo que hayamos hecho. La gloria es para Dios. Y si algo les hemos enseñado que nosotros practicamos en esta iglesia y que queremos que a ustedes le quede bien grabado en su corazón, que pase lo que pase, la gloria es para Dios. Porque a final de cuentas Él es el único digno de recibir gloria y honra. Entonces, todo lo demás que nosotros pudiéramos hacer, tendríamos lo único que nos podíamos gloriar es en nuestra debilidad, dice Pablo. Si en algo puedo gloriarme, es en mi debilidad. Dice el apóstol Pablo. Versículo, otra vez el 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice el apóstol Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más
de lo que ve en mí u oye de mí. Dice Pablo, yo sí quisiera, de vez en cuando quisiera recibir uno que otro reconocimiento. No sé si le ha pasado, pero de repente a nosotros nos ha pasado. Y dice, si no fuera porque usted me predicó, yo no sé qué estaría haciendo. Si no fuera porque ustedes oraron por nosotros, nuestra situación hubiera cambiado. Si no fuera por esto que ustedes hicieron, si no hubieran venido, si no hubieran orado, si no hubieran hablado con nosotros, si no hubieran hecho esto, si no hubieran hecho lo otro. Y entonces de repente esas palabras llegan a nuestros oídos y de repente la carne, la naturaleza humana se siente bien. O sea, te sientes bien de que alguien diga, si no hubiera sido por ti. Uno se siente bien. Y uno se siente como halagado, como reconocido por algo que hicimos. En el trabajo a lo mejor, o cuando haces un trabajo, cuando realizas algo y te dicen, oye, lo que hiciste estuvo de maravilla, se siente bien uno por dentro. Y cuando no nos aplauden o no nos reconocen lo que hicimos, y de repente lo dejan pasar todo lo que hicimos, hasta nos sentimos mal. Decimos, por lo menos hubieran dado las gracias. Si por lo menos hubieran sido agradecidos, por lo menos, porque tenemos una necesidad por dentro de recibir ese reconocimiento, de recibir ese aplauso por lo que hacemos. Dice el apóstol Pablo, yo también he tenido esa necesidad. Yo también me he querido sentir gloriado. Yo también me he querido sentir aplaudido. He querido recibir el reconocimiento, he querido recibir el aplauso, la gratitud de las personas por lo que yo he hecho. Yo también lo he querido, dice Pablo. Yo también quisiera quisiera gloriarme. Y dice Pablo, y no diría verdad, y no estaría mintiendo, sino diría la verdad. O sea, si alguien me aplaudiera, no aceptaría un aplauso que no fuera honesto, o no aceptaría un reconocimiento que no mereciera. Aceptaría el reconocimiento, el aplauso, la gloria que alguien quisiera darme, porque es verdad, lo merezco, me lo gané. Hice algo que merece ser aplaudido, no estaría mintiendo por eso. Entonces me sentiría bien por ese aplauso, me sentiría bien por algo que hice bien y que alguien está reconociendo que lo hice bien. Me sentiría muy bien por ello, dice Pablo. Pero termina esa frase diciendo, pero lo dejo. O sea, no me aferro a eso que siento, no me aferro a ese sentimiento de querer ser aplaudido. No es algo que yo esté deseando constantemente en mi cabeza y que esté anhelando en mi cabeza para que alguien por lo menos me diga gracias o felicidades o muy bien, lo hiciste muy bien, te felicito. Dice Pablo, lo dejo. No estoy esperando que lo hagan, no estoy esperando que me aplaudan. No quiero, sí lo deseo, llega a mi mente algún momento lo deseado, pero lo dejo. No estoy esperando el aplauso de nadie. Porque si no, entramos en un conflicto con Dios. Porque conforme más se nos aplaude a nosotros, mejor nos sentimos. Y entre más se reconoce lo que hacemos, mejor nos sentimos. Y entonces todo lo que hagamos posteriormente a eso será para buscar un aplauso. Será para buscar un reconocimiento. Y la Biblia es bien clara. Y Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso lo único que comparte el Señor es honra. Dice, den honra a quien honra merece. Pero gloria no, gloria solamente a mí. La gloria solamente es para mí. La honra que debes de dar es honor. Lo vamos a ver el domingo, pero dar honor a alguien es reconocer lo que esa persona hizo y darle un lugar de honor. Reconocer que merece ser honrado por algo que hizo. Es decir, darle el crédito pues de lo que hizo. No el aplauso es para Dios. El crédito, tú lo hiciste, qué bien, te quedó muy bien, nada más, hasta ahí se acabó y ya. Lo demás, el aplauso, oye, qué bueno, porque sin ti qué sería. No, espérate, ahí sí ya no, eso le pertenece a Dios. Porque si yo pude hacerlo, y yo lo pude realizar, y yo pude hacer esta visita, y orar por este enfermo, y el enfermo sanó, y pude resucitar un muerto, y pude predicar la palabra a 1000 o a 100,000, y pude hacer aquello o lo otro, no lo hice por mí mismo, lo hice por Dios. Él fue el que me dio esa capacidad. Él fue el que me dio la palabra de poderme parar y poderles hablar y explicarles algo y decirles algo que pudiera bendecir o transformar su vida, de manera que Dios siempre sea o haya sido el que se quede con la gloria. Darle honor a alguien no es darle gloria a esa persona. Honor
a quien honor merece, dice la Escritura, pero gloria solamente a Dios. Y entonces Pablo dice, yo no me glorío, y estamos hablando de gloriarnos, no del honor. El domingo hablaremos del honor y de la gloria de Dios, o de la gloria que Dios quiere que alcancemos, y del honor que nosotros podemos alcanzar. Pero el apóstol Pablo en este texto dice, no me glorío de lo que he hecho. Podía gloriarme, quisiera gloriarme. Deseo, algunas veces me gustaría que por lo menos me dijeran, bien Pablo, gracias, mira, ganaste toda una multitud, miles, 10,000. La Escritura dice en el libro de los Hechos que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Y muchos de esos vinieron por causa de la predicación de los apóstoles. Pero no podemos pensar en gloriarnos por lo que nosotros hacemos. Si vamos y oramos por alguien y bendecimos a alguien y el milagro sucede, no podemos gloriarnos. No podemos decir, wow, nosotros lo hicimos y si no fuera por nosotros, quién sabe, esa persona se hubiera ido al infierno. No, porque Dios lo hubiera hecho, porque en el plan de Dios estaba salvar a esa persona. Si fuimos los privilegiados de ser el instrumento que Dios usara para alcanzar a alguien y bendecir a alguien, gloria a Dios, no a nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pero algo que deja bien claro y que por ser tan corto a lo mejor no le hacemos mucho caso, son 3 palabras que el apóstol Pablo dice. Ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras para decir lo que siente. Pero usa 3 para dejarlo. Dice, yo quisiera ser gloriado, no estaría mintiendo, haría lo correcto, estaría diciendo la verdad. Pero con 3 palabras lo echa abajo todo ese argumento y dice, pero lo dejo. No dice, pero le pido a Dios que me lo quite. Y suplico a Dios para que me libre del orgullo y la soberbia. Y le pido a Dios que libere mi alma. No, Él tiene una decisión y Él toma una actitud y dice, pero lo dejo. Eso no es para mí. La gloria no es mía, la gloria es para Dios. Entonces dejo ese sentimiento, porque es lo que dice, quisiera gloriarme. He tenido la necesidad de gloriarme. He sentido el deseo de ser aplaudido. Nosotros predicamos aquí y vemos de repente, bueno, ya era para que hubiera 20 por lo menos, pero no los hay. Y dicen, pero ¿cómo si cada 8 días la enseñanza y la predicación y esto? No tenemos que gloriarnos de lo que hemos podido hacer, porque ha sido Dios el que lo ha permitido. Y lo que hemos hecho y lo que hemos enseñado y lo que hemos realizado ha sido Dios. Entonces no tenemos que gloriarnos o no podemos pensar en gloriarnos. Y si en algún momento, porque somos seres humanos como Pablo, si en algún momento lo quisiéramos, recibir ese aplauso con la misma actitud que actúa Pablo, deberíamos decir, lo dejo. No es para mí la gloria. No es para mí el aplauso. Si lo reconocen bien, si no lo reconocen también. Si me dan las gracias, qué bueno. Si no me dan las gracias, qué bueno. Si me toca ir a predicar a un lado y me dan ofrenda, gloria a Dios, me tocó ofrenda. Pero si no me toca ofrenda, gloria a Dios también. De repente la pastora, después de contar la ofrenda, y me dice, amor, nada más alcanzaste esto de ofrenda esta semana. Y la veo más afligida a ella de pensar que después de toda una semana de trabajo, porque es una semana de trabajo, es una semana de estar orando, de estar buscando el mensaje, de estar pidiéndole a Dios dirección, de estar orando por la iglesia, y después de esa semana solamente se pague con algo muy poco. Yo creo que si me pongo a vender pepitas en un semáforo, ganaría más. De veras. He escuchado a gente que dice, por acomodar el carro me llevo 500 pesos en 3 horas. Digo, gana más que yo como pastor. Pero si quisiéramos gloriarnos, entonces estaríamos buscando que esto fuera un negocio. Y digamos, hermano, ¿qué pasó? ¿A poco no le bendijo el mensaje? Traiga la ofrenda, porque el mensaje estuvo bueno. Y estaríamos buscando gloriarnos. Pero no es lo que estamos buscando. Dice Pablo, no busco gloriarme, sino que lo dejo. Ha habido ocasiones en que sí lo pensamos. Como Pablo también lo pensó. Entonces no soy tan diferente de Pablo.
Y usted tampoco es tan diferente de Pablo cuando lo ha pensado. Quizás la diferencia entre Pablo y nosotros sería que él sí lo dejó y nosotros todavía no. Quizá esa sea la diferencia. Entonces, pero si se dan cuenta, hasta aquí todavía no obra el poder sobrenatural de Dios. Hasta aquí es una actitud y una decisión por convicción de Pablo. Decir, yo lo dejo. Eso no es para mí. La gloria es para Dios. Entonces la gloria se la dejo al Señor. Mi deseo de gloriarme también lo dejo a un lado. Y yo voy a seguir a lo que Dios quiere. Dice, para que nadie piense, versículo 6 al final, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Uy, el hermano fulano hace... El hermano Axa ha orado por enfermos. No. El hermano Axa es un hermano común. Yo les digo a los varones que atiendo, la única diferencia entre tú y yo es que yo decidí seguir a Jesús y te llevo unos pasos de ventaja. Esa es la única diferencia. Yo no soy más que cualquier hombre en la tierra, pero tampoco soy menos de tampoco me ando haciendo un gusano a mí mismo. Soy peor que tú, no te preocupes. Mira que si yo siendo lo peor del mundo, Dios me alcanzó a ti, como no, que eres mejor que yo. No, tampoco me hago menos que nadie. Me hago igual. Entre tú y yo no hay diferencia. La única diferencia que pudiera haber, y se los digo así, la única diferencia que pudiera haber entre tú y yo es que yo decidí seguir al Señor y te llevo unos pasos de ventaja. Llevo unos pasos adelante de ti. Tú decides si quieres seguir mis pasos, el camino por donde yo te voy diciendo dónde andar, o quieres probar tu propio camino. Pero si tú decides seguir a Jesús, el propósito y el destino será el mismo, el cielo. Y entonces depende por qué camino quieres andar, tu propio camino o sigues mis pasos. Esa es la diferencia. Y el apóstol Pablo le queda claro, dice, porque no quiero que nadie tenga un mayor concepto de mí, de lo que ven o oyen. Hay una película del apóstol Pablo donde actúa Anthony Hopkins como Pablo. Y la actuación que hace no es una de sus mejores actuaciones, pero a mí me encanta ver ese Pablo. Un hombre viejo, medio peloncito, no calvo, peloncito, un poco de pelo corto, ya sin mucho pelo, canoso y caminando. No débil, no así, ay Pablo viejito, no, fortachón, regañón, enojón. Me gusta ese Pablo. Y yo me imagino a Pablo así, llegando a una iglesia y ¿qué pasó, hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya se arrepintió de lo último que hizo? Esas son las cartas, lea sus cartas y nos hará saber tener un poco de conocimiento acerca del carácter de Pablo. Pablo era un hombre serio, de decisiones firmes, de convicciones claras. Pero Pablo no se jactaba de sí mismo trayendo ropas lujosas o ostentosas, sino siendo sencillo como él era. Ganándose cuando no había ofrendas en la iglesia, porque no había de repente ofrendas en la iglesia, Pablo tejía sus tiendas y vendía sus tiendas. Y decía, mis manos me bastan, ustedes no me mantienen, me mantiene el Señor a través de mis manos. Y si sigo de pie aquí predicando ha sido por la gracia de Dios que me fortalece nada más. ¿No lo dice así? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no hablaba solamente porque las palabras se oyeran bonitas. Pablo hablaba de su propia experiencia y de lo que vivía en Cristo. Y de eso transmitía a los hermanos. Dice, porque no quiero que tengan un mayor concepto de mí, que inflen mi nombre. ¡Wow! San Pablo, va a venir al Congreso, va a venir San Pablo. Preparen todo, pónganse bien, porque viene San Pablo a predicar. Pablo, y de repente llegaba y visitaba a los hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, ok, bueno, la palabra de Dios es esta, vamos a orar, Dios les bendiga y se iba. Tenemos que entender que somos llamados a eso, la gloria no es nuestra. Si se acuerdan de que tú lo hiciste, gloria a Dios. Si no se acuerdan de que tú oraste por ellos en algún momento y sus vidas fueron transformadas, también gloria a Dios. En el cielo sí saben lo que tú estás haciendo. Nosotros recibimos una palabra profética hace como 7 años, donde el hermano Michael Green vino a Estados Unidos y estaba predicando y de repente dice, porque la prosperidad viene para ustedes, y mi esposa y yo al mismo tiempo dijimos, amén. Queríamos la prosperidad, estábamos bien amolados.
Y queríamos ver la mano de Dios en finanzas en nuestras vidas. Y decimos, y además, recién meses antes y años antes, las palabras constantes que venían a nosotros eran de prosperidad y de abundancia, y que íbamos a ser millonarios y que íbamos a sostener muchos ministerios con nuestra economía. Han pasado ya 10 años de esas palabras proféticas y todavía no vemos los millones, pero no significa que no se va a cumplir. Y recién habían pasado esas palabras proféticas de que íbamos a ser prosperados y estábamos en necesidad, y oímos otra vez porque la prosperidad, y levantamos la mano, y cuando levantamos la mano, el profeta nos ve y dice, a ver, ustedes vengan para acá. Y yo estaba bien contento, y ahorita nos va a profetizar otra vez de los millones. Seguro otra vez dijimos otra palabra que confirma lo mismo. Y cuando pasamos al frente, nos profetizó de todo, no nos habló de dinero. Ninguna de sus palabras fueron acerca del dinero. Sus palabras fueron acerca del ministerio y de la labor que íbamos a hacer. Mi esposa con las mujeres, la restauración de corazones, las familias restauradas, vidas cambiadas a través del ministerio de mujeres. Y eso fue hace años. Apenas ustedes lo empiezan a ver. Apenas empiezan a ver las células de mujeres. Y ustedes están trabajando con mujeres. Y si ustedes creen que las mujeres que están ahí con ustedes no van a ser restauradas, que no van a cambiar nunca en su vida, sí, van a hacerlo. Porque Dios está siendo fiel. Y está mostrando el cumplimiento de esa palabra. Y entonces decía, y yo oía que todo se lo profetizaba a mi esposa, y mi esposa estaba recibiendo, y de repente voltea conmigo, y lo único que dice, yo veo una multitud. Dije, wow, una iglesia enorme. Dice, cientos de miles veo. Y yo dije, wow, vamos a tener una iglesia grandísima. Ya no la habían profetizado antes. Y dije, guau, vamos a tener una iglesia enorme. Y dice, pero los veo con vestiduras blancas. Dije, guau, todos pura santidad. Yo estaba temblando de la unción y de la palabra que estaba recibiendo en ese momento. Y de repente dice el hermano, y los veo en el cielo, diciendo, por la predicación de él, es que estamos aquí en el cielo. Dije, ay, en la torre. Pero aquí en la tierra habrá alguna visión de lo cuántos vamos a hacer aquí en la congregación. No. Todos van a estar en el cielo. O sea que bien pueden venir a la iglesia o bien no pueden venir a la iglesia. Bien podemos tener multitudes aquí en la iglesia o ahora por el internet. Es que serán salvos y podrán estar en la vida nueva en Cristo y alcanzar la eternidad en el cielo. Dije, bueno, Señor, entonces mi esposa tenía hace poco tenía un sueño y la interpretación del sueño era, bueno, tenemos un ministerio grande, pero quizás una iglesia pequeña. Son dos cosas distintas. El ministerio que Dios nos ha dado es grande, pero quizás la iglesia sea una iglesia pequeña. Y no estamos peleados con eso. Pero algo que sí es cierto es que cualquier cosa, ya sean las multitudes en el cielo, ya sea el ministerio grande y la iglesia pequeña, cualquier cosa solamente será logrado y solamente será alcanzado por la misericordia de Dios. Y por lo tanto, todo lo que logremos o todo lo que logremos hacer o alcanzar o hacer será para la gloria de Él. Y entonces dijera Pablo, para que a lo mejor no sepan mucho de mí, pero sí sepan mucho de Cristo. Para que no pongan en alto mi nombre, el hermano Axa, llenando estadios. El día que fuimos al estadio con TV Joshua, y yo veía TV Joshua en el Estadio Azteca. Yo tomé una foto, y le cambié TV Joshua, y puse Axa Macedo en el Estadio Azteca. Y puse mi foto en lugar de la de TV Joshua. Dije, esta va a ser mi visión. Y yo le iba a imprimir. Y cuando le iba a imprimir, el Señor puso en mi corazón. Y dijo, ¿para qué quieres lleno el Estadio Azteca? Pues Señor, pues serán almas. Dice, si tú quieres hacer las cosas correctas, no tienes que pensar en llenar el Estadio Azteca. Tienes que pensar en glorificar mi nombre. Y eso me llevó ¿cuánto vino TV Joshua? 2 meses atrás. En mayo. 2 meses. 2 meses atrás me trajo este texto que apenas les estoy compartiendo ahora. Porque no se trata de enaltecer nuestro nombre. Pablo le queda bien claro.
Hoy hablamos de Pablo y decimos de Pablo maravillas y el apóstol Pablo y la unción de Pablo y las iglesias de Pablo y las cartas de Pablo. Pablo dice, yo no soy nadie, para que no tengan mayor concepto de mí del que cuando me ven en persona. Que cuando ustedes me vean, viene el hermano Pablo. ¿Qué onda, Pablo? Chócala. Y tan se acabó. No, el hermano Pablo, pasa, hermano Pablo, por aquí, hermano Pablo, apóstol, por favor. Pablo dice, yo no quiero esa honra, yo no quiero esa gloria. La gloria es para Dios. Para Él es la gloria. Porque si se enaltece mi nombre, entonces yo me estoy queriendo quedar con la gloria. Porque Pablo reconoce que había un sentir en él de quererla. Pablo dice, yo la tengo ese sentir. Entonces, imaginen si me la dan, me la voy a querer quedar. Sin embargo, lo dejo a un lado y no permito que me aplaudan o que me exalten o que me echen tantas porras a mí, porque yo no quiero que tengan un mayor concepto de mí que el que tienen cuando me ven. Cuando ven a alguien, yo he llegado a iglesias, cuando me invita el pastor, pero cuando llego a la iglesia, le hacen tanto auge al hermano Axa, que cuando llego a la iglesia me ven, este es el hermano Axa. Pues ojalá sí se piense que cuando me vean, el concepto que tienen de mí no sea mayor al que cuando me ven. Hemos ido a visitar hermanos, personas, de repente no sé qué dirán de nosotros, pero yo he llegado con familias que, mira, él es el pastor. Y cuando me ve el esposo o la esposa o algún miembro de la familia, se me quedan viendo como de arriba para abajo, como diciendo, este es del que me hablas tanto. O este es el que me dices que oró y que hizo esto. Si no tiene nada extraordinario. Y gloria a Dios, qué bueno que así sea. Que no haya un mayor concepto de mí del que cuando me ven. Y si aquí se dan cuenta, no hacemos tanto auge. Yo igual recojo una silla, igual agarro una escoba, igual hago el baño, igual hago esto, igual me pongo, me trepo, igual lo hago. Porque no quiero que se tenga un concepto de mí mayor del que cuando se ve. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Que cuando se diga, las líderes. ¿Qué tienen de diferente las líderes a la iglesia? Nada. Solamente tienen un cargo que demanda mayor responsabilidad, que demanda mayor compromiso y mejor testimonio. Esa es la diferencia. Y si alguien te dice, mi líder, oiga, mi líder, ¿qué es que yo sin mi líder no puedo vivir? Espérame. No puedes vivir sin Cristo, pero sin mí sí puedes vivir. No nos quedemos con esa gloria. Tenemos una mayor responsabilidad. La iglesia tiene que ver en quienes son líderes, alguien que le da toda la gloria a Dios, con todo lo que hace, con su manera de andar, con su manera de vestir, con su manera de sentarse, con su manera de comportarse dentro de la iglesia, con su manera de dar testimonio. La gente puede decir, si es mi líder. Y que cuando los demás vean, ¿eso es tu líder? ¿Eso que está ahí es tu líder? Sí, es mi líder. Y mis respetos para mi líder. ¿Pero qué tiene de diferente? No sé, pero algo tiene. Y a mí me es muy útil seguir su ejemplo. Pablo no porque menospreciaba la gloria, menospreciaba su responsabilidad. Tanto que se atreve a decirle a Timoteo, imítame a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Entonces sí tenemos una responsabilidad delante del Señor, pero toda la gloria es para Dios. Si estamos esperando el reconocimiento que no son, yo me acuerdo, por mucho tiempo vivimos en esa escuela, aquel que hacía algo había que exaltarlo. No, que el hermano hizo esto. La última vez que lo hice yo, hace poco, lo hice aquí en la iglesia, me di una arrepentida después, porque le reconocí a unos cuantos lo que habían hecho. Y me sentí muy mal después, cuando terminamos la reunión, yo me sentí muy mal y tuve que pedirle perdón a Dios. Ahora, no podía deshacer lo que ya había hecho. Ya lo había hecho. No podía decir, oigan, me retracto de lo que dije. Las hermanas y hermanos que le reconocí, no olvídenlo, no, nada de reconocimiento. No, ya lo había hecho. Pero no lo he vuelto a hacer.
aprendí la lección, porque no lo habíamos hecho en años, no nos conducíamos de esa manera. Y de repente a mí se me chispó. Sentí que tenía que reconocer la labor de algunos que habían hecho por alguna actividad que tuvimos aquí en la iglesia. Y me sentí muy mal después. Dije, no, Señor, la gloria es para ti. Porque si cada uno de ellos dispuso en su corazón hacerlo, yo les quiero dar la gloria a ellos cuando la gloria es para ti. Y a lo mejor no aplaudimos mucho lo que hace la gente aquí en la iglesia. Ni les damos reconocimientos, ni los pasamos al frente y di, hermanos, miren, por gracia de Dios y la hermana fulana es que ahora hicimos esto. No lo hacemos porque hemos entendido que la gloria es para Dios. Y pase lo que pase en este ministerio, la gloria es para Dios. Entonces tenemos que mantenernos en esa dirección. Darle a Dios toda la gloria. Y si alguien te ve y dice, ¿tú eres líder? Sí. Oye, pero no pareces, no importa, lo que ves es lo que soy. La gloria es para Dios. Pero es que no se te ve así como con cara de líder, no importa, Dios sabe que lo soy. No aparentas líder, no tienes todo el aspecto de un líder, ya debería de ser distinto y actuar diferente. No, espérate, la gloria es para Él. Yo soy un líder. Mi actitud, mi comportamiento, mi testimonio edifica a mis discípulos. Y edifica a los hermanos de la iglesia. Y me hace permitir llegar a otros que no han sido alcanzados. Pero todo el mérito de todo lo que hay en mi vida y de todo lo que pasa en mi vida, la gloria es de Dios. Si he logrado algo, si he hecho algo, es por Dios que lo he hecho. De repente aquí hemos orado y milagros han pasado, pero yo todo el tiempo le digo es Dios. Hemos orado por botellas de aceite y se las han llevado, han orado por enfermos y los enfermos sanan. Hemos orado por paños. Se llevan los paños, oran por los enfermos y los enfermos sanan. Y no obligamos a nadie a venir a la iglesia. Dejamos que el Espíritu Santo trate con cada corazón. Hace ratito fui a visitar a una familia que no pertenece a la iglesia, que pertenecen a otra iglesia. Bueno, pertenecen a muchas iglesias. Están dispersos, toda la familia está dispersa en iglesias. Y me dice la mamá, ya es una hermana mayor que nos conoce desde que llegamos aquí a Valle de Chalco. Y me dice la hermano, debería de ir a visitar a mi hija fulana y a su esposo. Mire que yo sé que si usted va, ellos van a volver al camino del Señor. Le digo, hermana, no puedo hacer eso. Y se me queda viendo con cara espantada. Digo, ¿por qué no soy yo el que los va a convencer? Digo, no deje orar por su hija y no deje orar por su yerno. Siga orando por ellos, siga insistiéndole a Dios y pídele a Dios que envíe a alguien que pueda llevarle la palabra que ellos puedan recibir. Ahora, si ellos quieren escucharnos, la iglesia está en tal lugar. Y si no se sienten con ánimo o con cara para poder llegar a la iglesia y quieren que vayamos y los visitemos, díganles que me hablen por teléfono, hacemos una cita y vamos a verlos. Y se me quedan viendo todos en la familia como diciendo, ¿por qué hacen eso? Digo, primero porque no sé si pertenezcan a una iglesia. Y si pertenecen a una iglesia, yo quiero que cuando alguien visite a mis miembros de la congregación, respeten el ministerio. Que si usted se encuentra con algún hermano de otra congregación, el hermanito o la hermanita no lo está invitando, jalando para su iglesia. Porque ustedes pertenecen a este ministerio. Entonces yo no quiero que ustedes lo hagan, ni yo lo hago. No vamos a sacar gente de otras iglesias. Porque si no sería fácil llenar este lugar, fácil lo llenamos. Díganme si no. Vamos a sacar hermanos de otra iglesia y van a ver qué rápido se llena esto. Y hay muchos hermanos aquí en Valle que nos conocen. Que con la mano en la cintura podríamos ir, hermanos, tengo una iglesia, véngase para acá. Aquí la unción y el poder de Dios está, la palabra está al puro centavo. Véngase para acá. Y vendrían. Pero así como vendrían, después se irían. Porque no fue edificado conforme al plan y a la voluntad de Dios. Queremos que Dios sobre. Si alguien va a otra iglesia y decide venir aquí, si después de haber ido a su iglesia y encuentra que aquí está la palabra que le va a edificar y le va a fortalecer, esa convicción se la pondrá el Espíritu Santo. Y vendrán a esta congregación y se regarán aquí y formarán parte de este ministerio. Y serán edificados, pero no será porque los fuimos a sacar de sus congregaciones. Ellos vendrán y estarán aquí. Hoy entiendo más la palabra del apóstol Hugo Martínez de Argentina.
Cuando oró por mí en Costa Rica y declaró una palabra profética entre muchas cosas, que declaró, Él es el que Dios usó, el instrumento que Dios usó para darnos la dirección de abrir este ministerio. Y entre las cosas que profetizó y declaró, dijo: todos los que tú has ministrado y tu esposa ha ministrado a lo largo de tu vida en Cristo van a volver a ti. ¡Wow! Yo sentía que la iglesia se iba a llenar al otro fin de semana. Yo dije, ya le hicimos, abrimos la iglesia y en 8 días, en un mes ya volvieron todos. No, ahora entiendo lo que él dijo. Están viniendo a buscarnos. Están viniendo y nos buscan. Hermano, ¿puede orar por nosotros? Hermano, no vienen y te buscan. Hermanas que has ministrado y que han... ahí están, buscándola. Y vienen y piden consejo y piden ayuda y piden oración y oramos por ellos y decimos: Señor, me los baja. Yo de ese sentido he querido, como dice Pablo, he querido esa gloria. Y he sentido de repente, pues véngase a la iglesia, ¿para qué le está buscando allá? Mire, lleva tantos años en esa iglesia y sigue atrapado. Sigue esclavizado en ese infierno que está viviendo ahora. Sálgase de ahí, véngase para acá y va a conocer la verdadera libertad en Cristo y aquí va a ser bendecido. He tenido ganas. Pero después de que oro por ellos, les digo: ahora vayan y sirvan en su iglesia. Y digo: Señor, creo que esa era mi gloria, debía de habérmelos quedado. Pero dice Pablo, también eso lo dejo. Y si el Señor quisiera traerlos, si el Señor quiere, los traerá en su momento. Y vendrán aquí. Pero a los que no debemos dejar es a los que se convierten aquí. Esos son a los que hay que cuidar, porque esos pertenecen a esta casa. Tenemos que hacernos responsables de ellos. Ustedes y nosotros debemos de trabajar para que eso pase. Aquí están, aquí se quedan, aquí que crezcan, que se fortalezcan hasta que digan: pastor, ya todo lo que usted predica, ya me lo sé. Necesito conocimiento nuevo. Necesito aprender cosas nuevas. Entonces en ese momento oramos por ellos y las enviamos de misioneras. Pero tenemos que buscar, no buscar nuestra gloria. Y dice Pablo, para ir terminando esto, otra vez al final del versículo 6, para que nadie piense ni más de lo que ve en mí u oye de mí. Y el 7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Mire, Pablo se puso abusado. Si yo me quiero enaltecer y buscar mi gloria, me va a ir como en feria, porque al que se exalta, Dios lo humilla. Y dice: yo prefiero no exaltarme, dejo la gloria a un lado. Pero además Dios me ayuda, dice. Dios permite que haya un aguijón en mi carne que no permita que yo me sienta más de lo que debo sentirme. Y entonces por eso a veces nos equivocamos, y nos equivocamos, y nos equivocamos, y nos equivocamos. O tenemos aguijones que están ahí constantemente haciéndonos la vida imposible. Y que nos dice: ¿a dónde vas para arriba? Y nos pica: ay, Señor, necesito de ti. Ay, necesito oración. Ay, necesito esto. Ay, necesito lo otro. Porque en el momento en que nos enaltecemos y nos exaltamos a nosotros mismos, perdemos el piso y nos olvidamos de Dios. Y mire que Dios es bueno con nosotros. Que nos ama tanto que dice: no te preocupes. Ese aguijón del diablo no te va a matar. Solamente es para recordarte que tienes un adversario y que necesitas de mí. Solamente para eso son los aguijones. Nunca serán para matarnos y nunca serán para destruirnos y nunca será para destruir nuestra vida, nuestra familia y nuestro ministerio. Nunca serán para eso. Los aguijones que Dios permite, porque Dios se lo permitió a Satanás. Dice, leamos otra vez. Versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es decir, Pablo tenía unas revelaciones impresionantes. Usted lee las cartas de Pablo y dice: wow, esto ya lo entendí.
Pero Pablo, para poder escribir estas cartas, tuvo que desmenuzar la revelación que había recibido de parte de Dios, digerir esta revelación, masticarla, rumiarla tantas veces era necesario y las escribió ya digeridas. Pablo no escribió algo así como le vino. Por ejemplo, Juan escribió el Apocalipsis tal cual lo veía. Pablo vio y el ángel le dijo, escribe. Y Juan escribía. Ahora escribe esto. Y Juan escribía. Y ahora escribe, ¿ves esta visión? Así escríbela. Y así la escribía Juan. Por eso Apocalipsis nos cuesta tanto trabajo entenderlo. Nos cuesta tanto trabajo digerirlo. Pero tú lees Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te lo aprendes de memoria y dices, ahora sí, diablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo lo tuvo que digerir. Y lo tuvo que procesar en una revelación que cuando Pablo la recibe dice, wow, esto es maravilloso. O sea, ¿qué tanto nos amas que todo lo puedo hacer si tan solo me propongo seguirte? Si tan solo me propongo seguir tus pasos, ¿qué cosas serán imposibles para mí? Porque para el que cree todo le es posible. Wow, Señor. Y Pablo tiene la revelación y nos lo escribe en unas cartas que a nosotros cuando lo leemos nos da una claridad del Evangelio y del poder del Señor. Pero Pablo lo tuvo que digerir. Tuvo que procesar esta revelación. El ángel no le dictó. Las palabras que escribió Pablo fueron procesadas en su espíritu por medio del Espíritu Santo y a través de su vida. Por eso Pablo dice, tengo las marcas. Tengo la vida, tengo el testimonio que puede asegurar que lo que les estoy diciendo es verdadero y no es mentira. Mis palabras son ciertas, tengo las características de un apóstol porque lo he vivido, está en mi vida, impregnada mi vida de lo que es un apostolado. Pero tuvo que haber una revelación y dice Pablo, para que no se me subieran los humos por las revelaciones que yo recibí, porque por las puras revelaciones hubiera formado mi iglesia Pare de Sufrir y hubiera puesto un ministerio de miles de dólares. Dice Pablo, tengo un aguijón que Dios ha permitido. Lea conmigo. Para que no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, dice. ¿En dónde le fue dado? No le fue dado en el alma y no le fue dado en el espíritu. Le fue dado en... Si hay un aguijón en tu vida, te aseguro que no es ni en tu alma ni en tu espíritu. ¿Por qué no en tu alma? Porque tu alma es débil, es convenenciera. Y entonces, de la misma manera que Dios le dice a Satanás cuando iba a tocar a Job, le dice, sí toca su cuerpo, pero no toque su alma. Si el diablo no ha podido tocar nuestra alma, no es porque seamos muy fuertes en el alma o en el espíritu. Es porque Dios está deteniendo al diablo para que no toque nuestra alma. Pero dice, yo sí toca la carne. Nada más para que se acuerde de dos cosas. Una, que tiene un adversario que tiene que vencer. Y dos, que no se ensoberbezca. Que no se enaltezca él mismo. Que recuerde todos los días que necesita de mí. Y esos son los aguijones. Pablo tenía uno solo, porque con uno era suficiente para tenerlo en paz. Pero a veces a nosotros nos toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, los que sean necesarios para bajar nuestra condición, para hacernos recordar todo el tiempo que necesitamos del Señor. Y recordarnos que tenemos un enemigo al que hay que vencer todos los días. Porque los aguijones, no crea que Pablo tenía el aguijón nada más cuando iba a predicar. Voy a predicar de la palabra. Yo he escuchado, hermanos, que es que entre más me meto con el Señor, más el diablo se enoja. Pues claro, pues ni modo que esté contento. Mejor ya no me meto con el Señor para que el diablo no se enoje. Lo tengo quieto y yo estoy en bien. Ese es un engaño, ese es el aguijón que el diablo va a usar para sacarle ventaja. Y si la carne es más fuerte que el espíritu, entonces la carne se impone al espíritu y nuestro espíritu se debilita. Y como el alma es convenenciera, pues se va a hacer del lado que sea más fuerte. Entonces, si viniera una aflicción a tu carne, ¿qué te preocupa? Es polvo y en polvo se convertirá.
Dice Pablo, tengo una aflicción en la carne, tengo un aguijón ahí que me hace recordar constantemente que hay algo, que me hace recordar que tengo un enemigo que quiere destruirme. Pero yo puedo tener todas las revelaciones del cielo. Pero no es por mí, dice Pablo. Es por Dios que las tengo. Entonces, aunque yo tuviera la unción y la revelación y el poder de Dios y los milagros me sigan y la gracia del Señor esté conmigo, habrá un aguijón que Dios recordará en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu que me dirá, necesitas de Dios. Esto no es tu mérito, es mérito del Señor. Y Pablo dice, no termina ahí el asunto, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Cuando yo pensaba en eso, no es que el diablo viniera y le dijera, ¿verdad que te duele? El diablo venía y le pegaba directamente a Pablo. Satanás venía, un mensajero dice de Satanás, no es Satanás, un mensajero de Satanás venía y le pegaba a Pablo. Y cuando dice abofetee, la palabra que usa para abofetear es que me golpeaba directamente. Entonces, estos aguijones van directamente a tu carne. Y por eso la carne se debilita, y por eso la carne se queja, y por eso la carne se aflige, y por eso la carne se entristece, y se debilita, y se siente mal, y no quiere saber más de nada. Y es el diablo que envió a su mensajero y que te pega directamente y que te dice, ¿a dónde? Con que muy espiritual, tómala. Con que muy predicador de la palabra, ten. Con que enseñas y predicas de Cristo y oras y te pones de rodillas y ten. ¿Verdad que no puedes? ¿Verdad que no te levantas? ¿Verdad que no puedes? A ver que tu Dios te sane. A ver que tu Dios te libere. A ver que tu Dios te prospere. A ver que tu Dios haga esto. Es un aguijón que constantemente está hablando directamente a nuestras vidas. Para hacernos creer que no podemos. Ese es el propósito del aguijón. Pero Pablo entiende. Y Pablo dice, si Dios lo está permitiendo. Porque esta explicación que da Pablo es después de haber orado. No crea que es cuando descubre el aguijón. O sea, Pablo descubre que tiene un aguijón en su carne, que lo está bofeteando, que lo está golpeando directamente. Pablo descubre y se pone a orar. Señor, quítame este aguijón que mira, que no me deja. Padre, por favor, te pido en el nombre de Jesús, y trata de sacar al demonio y pelea con él y reprende todo espíritu de enfermedad, y resulta que no pasa nada. Y vuelve a hacerlo otra vez Pablo y no pasa nada. Y lo vuelve a hacer otra vez Pablo, y hasta que Dios le dice, Pablo, tranquilo. Señor, pero es que mira esta aflicción que me agobia y que... Tranquilo, Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Es hasta que recibe esta revelación que Pablo escribe esta carta. No crea que fue a la primera revelación que tuvo del aguijón. Pablo reprendió el aguijón. Trató de echar fuera ese aguijón. Y no pudo. Lo hizo otra vez y no pudo. Lo hizo una tercera vez y no pudo. Y entonces Dios le habla y dice, Pablo, bástate mi gracia. Y entonces Pablo entiende, ya entendí. Es para que no me enaltezca. Para que no me olvide que dependo de Él. Para que no me olvide que es Él el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él el que me fortalece. No dice todo lo puedo en Pablo, que es bien buena onda y bien fregón. No lo dice Pablo. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces el aguijón que tiene Pablo no descubre cuál es la razón del aguijón hasta que Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia. Deja de quejarte tanto por ese aguijón. Y entonces Pablo dice, el mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo ya había orado que le quitara ese aguijón, y el Señor le responde. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios? Dice en la debilidad. Cuando generaliza la debilidad. No le dijo Dios en tu debilidad, dijo en la debilidad. Nosotros hemos aprendido en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pero en realidad la Biblia dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Yo me imagino a Pablo queriendo hacer un viaje misionero. Yo me imagino a Pablo queriendo hacer un viaje misionero, haciendo planes con Timoteo y con Tito, diciendo, les tengo que ir a Roma. Y Tito y Timoteo lo ven y ¿seguro, Pablo? Pero ya te van a meter a la cárcel. No, yo quiero ir a Roma. Siento en mi corazón que tengo que ir a Roma. Siento aquí en mi espíritu que es necesario ir a predicar a Roma. Roma es la cuna de la civilización en aquel tiempo, la cuna del comercio, del mercado, la cuna del ejército poderoso en aquella región. Dice, tengo que ir ahí, hablarle a los gobernadores, predicarle, porque si se convirtiera Cristo el gobernador, quizás la historia de Roma y de todas sus ciudades conquistadas cambiaría. Tengo que ir. Y de repente empieza, ay, me duele. Y Timoteo, pues no vayas, Pablo. Es que me duele, tengo un dolor aquí que siento que me mata, Padre, quítame el dolor. Para que yo pueda ir y predicar y ganar al mundo para ti. Y el Señor no le quita el aguijón. Pero no por eso Pablo dejó de pensar en ir a Roma. No por eso Pablo dejó de predicar el Evangelio. No por eso Pablo dejó de orar por los enfermos. No pensó, si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por los enfermos? ¿Cómo voy a hacer yo que el milagro de Dios suceda si no sucede en mí? Y Pablo dice, es que no se trata de mí. Se trata de Él. Y entonces Pablo se paraba con todo y dolor y con todo y el aguijón y hacía su viaje. Y predicaba y enseñaba el Evangelio. Y se convertían multitudes, y casi se convierte en gobernador. Y Pablo seguía hablando, y en la cárcel lo metían y predicaba de Cristo. Y salía a las calles y predicaba, y lo volvían a meter a la cárcel y volvía a predicar en la cárcel. Y entonces, quizás muchos de los discípulos de Pablo decían, ¡guau! Pablo es extraordinario. Y de repente lo veían, ¡ay, me duele! Y decían, no, es como nosotros, mira, también le duele la panza. Mira, también le duelen los pies cuando camina tanto y se para, después de estar hablando también se tiene que sentar y hablar. Mira, también es de carne y hueso, como nosotros. Entonces no es un Dios como los atenienses pensaron que era. Por eso Pablo, cuando predica en Atenas y la gente dice, es un Dios. Y le pusieron nombre a él y al otro que iba con él, a Silas, les pusieron nombres y dijeron, estos son dioses. Mercurio y Hermes, no me acuerdo quiénes dijeron que era. Y Pablo les dice, no, hermanos, yo soy hombre como ustedes. A ver, tráiganme una silla porque me está doliendo la panza otra vez. No es Dios. Es un ser humano. Común y, corriente no, pero común sí, como nosotros. Los aguijones que Pablo dice, o el aguijón que dice Pablo tener, a Pablo le funcionaron en dos cosas. Una, recordar que tiene un enemigo que tiene que vencer. Y dos, que necesita de Dios. Que si algo se propone hacer y si algo se propone alcanzar y lograr, no será por sus grandes capacidades o talentos. Lo logrará solo y únicamente por el poder de Dios. Y entonces, si tenemos presente eso, nuestra prosperidad no está en cuánto éxito tengamos en nuestro negocio. Nuestra prosperidad está en el poder de Dios obrando en nuestro negocio. Nuestro éxito ministerial, el que seamos grandes líderes, grandes predicadores, grandes pastores, grandes ministros, grandes siervos o siervas del Señor, no está en nuestro mérito. Está en cuánto se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Nuestro éxito en la familia, en el trabajo, en la sociedad, no está en nuestras capacidades. Hoy la iglesia cristiana está siendo invadida por el humanismo, donde se exalta la capacidad humana y se hace a un lado a Dios. Eso es el humanismo, exaltar la capacidad del ser humano. Y los filósofos lo saben. Y los cristianos que introducen esto en la iglesia saben. Pero Pablo dice, no se trata de exaltarme a mí mismo y todas mis capacidades. Si en algo me puedo gloriar, es en mis debilidades. La pregunta sería, ¿por qué Pablo se gloría en sus debilidades? Porque es ahí donde se manifestaba el poder de Dios. Entre más debilidades tengo,
Entre más incapaz soy de hacer las cosas, más Dios lo puede hacer. Es que más gloria para Dios. Porque si te preguntan, oye, que oraste por 10 enfermos y que los 10 sanaron. No, pues es que yo no supe ni que oré. Yo nada más puse las manos, le pedí a Dios, Señor, que no me cuelguen aquí porque se muera uno. Glorifícate, Dios, y el enfermo sanó. En eso es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Y el fruto no está por los méritos que logramos o por los éxitos que tenemos. El fruto está en que el poder de Dios se manifiesta más y más en nuestras vidas. Y entonces el aguijón, si tuviésemos por ahí un aguijón, si existiera un aguijón en nuestras vidas, no tendríamos que tener temor de que ese aguijón nos va a quitar la vida, o que nos va a detener ministerialmente, o que va a pasar a nuestras siguientes generaciones. No, solamente es un aguijón para recordar que dependemos de Dios y que tenemos un enemigo que no está contento con lo que hacemos, un enemigo que no nos va a querer dejar, pero gloria a Dios porque la victoria ya la consiguió el Señor y ya nosotros somos más que vencedores. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, si siendo débiles tú nos escogiste, si cuando éramos débiles nos escogiste, cuando no había virtud alguna, capacidad alguna que pudiera ser meritoria de tu salvación y de tu gracia. Sin embargo, tú nos miraste en esa condición y consideraste que era bueno alcanzarnos y salvarnos para que nosotros pudiéramos servirte hoy. Y si en eso tú pensaste, Señor, cuando viniste en nuestras vidas y perdonaste nuestros pecados, pensaste en todo lo que tú podías lograr a través de nosotros. Hoy, Señor, queremos reconocer que no se trata de nosotros, ni de lo que nosotros pudiéramos lograr. Se trata de lo que tú puedes hacer, de la manifestación de tu gloria y tu poder en nuestras vidas. Se trata de lo que tú puedes hacer en nosotros para que nosotros seamos personas victoriosas, que no estemos en fracaso y en derrota dependiendo de nuestras capacidades para lograr el éxito. Porque es precisamente en nuestras incapacidades, en nuestras debilidades, Señor, donde tú manifiestas tu poder y nos haces capaces y nos haces fuertes. Por eso dice tu escritura, diga el débil, fuerte soy, pero no es porque sea fuerte ahora porque ha logrado tener conocimiento, capacidades o talentos nuevos con lo que se puede fortalecer, sino que es porque tu poder se manifiesta en nosotros, en nuestra debilidad, y ese poder extraordinario que sobrepasa cualquier circunstancia y que sobrepasa cualquier aguijón de Satanás. Es ahí donde nosotros nos fortalecemos y podemos hacer aún más de lo que pensamos que podríamos alcanzar, de lo que siquiera imaginamos que podíamos lograr, porque no depende de nosotros, Señor, sino de lo que tú quieres hacer en nosotros. Lo único que nosotros debemos hacer es quitar de nuestras vidas el deseo de ser glorificados, el deseo de ser aplaudidos, el deseo de recibir conocimiento, dejarlo a un lado, deshacernos de eso y entender que eres tú, Señor, el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Que si ganamos un alma, no es por nuestro mérito, sino porque tu Espíritu Santo ya estuvo tratando y tratando y tratando con ese corazón y que ha llegado el momento de que se convierta. Que has sido tú el que mostró misericordia para que nosotros pudiéramos llegar a esa persona y predicarle y orar por él o por ella y que fuera salvo o libre, Señor, de cualquier opresión. Pero no fuimos nosotros, sino tu poder y tu misericordia manifestándose para la salvación de una persona. Que si podemos ir y predicarle a otros, sean 2, 3 o miles, no es por nuestro mérito, Señor, es por tu gracia. Solo por tu gracia, Señor.
Porque no debemos quedarnos con la gloria nosotros. Porque es tu poder el que nos hace mejores. El que se perfecciona cada día y se manifiesta al mundo a través de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades, de nuestras faltas de talento, de faltas de habilidad o de falta de conocimiento. A veces porque ni siquiera entendimiento tenemos de la Escritura, pero tú lo haces revelado o lo haces fácil y sencillo para que nosotros podamos predicarlo o compartirlo con alguien más. Pero se trata de ti, Señor, solo se trata de ti, de darte la gloria a ti, de exaltarte a ti, de glorificarte a ti, de que el aplauso sea para ti. No es lo bonito que predicamos, no es lo bien que atendemos a los demás. Eso es algo que debemos hacer, estamos obligados a hacerlo. Pero la manifestación de tu poder es lo que te exalta a ti, Señor. Por eso Pablo decía, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que vine con la manifestación del poder de Dios en el Espíritu Santo. Pablo no convencía a nadie, era tu poder el que convencía. Pablo no tenía la capacidad de testificar o enseñar la Escritura con tal revelación y entendimiento si tu Espíritu Santo no estaba ahí para hacerlo sencillo. Pablo no podía hacerse gentil a los gentiles en sus propios méritos, sin caer en tentación o en pecado. Eras tú, Señor, fortaleciéndole y haciéndole accesible en testimonio y palabra y poder para que otros vinieran al conocimiento del poder y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener ese entendimiento, a poder comprender, Señor, que no se trata de nosotros y que si hubiese un aguijón, Señor, tú nos darás las fuerzas para sobreponernos. Nos darás la fuerza para levantarnos a pesar del aguijón, para ser instrumentos útiles a pesar del aguijón, para ser instrumentos de tu gloria, vasijas de honra y de gloria para ti, Señor, a pesar del aguijón. Y si es tu voluntad, y si es tu deseo, y si en tu misericordia hemos hallado gracia como para quitar ese aguijón, porque hemos entendido que toda la gloria es para ti. Y tú decides, Señor, que ese aguijón no esté más en nuestras vidas, sino que hemos comprendido que todas nuestras debilidades te dan la gloria a ti, porque tú te glorificas en nosotros y quieres quitar el aguijón. Señor, nuestro corazón mostrará gratitud también y te dará la gloria, porque has sido tú quien lo ha hecho. Una vez más te has glorificado. Lo hiciste antes y lo vuelves a hacer. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor.